tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos a martes 17 de septiembre del 2024 en continuación a la serie de mensajes que he estado trayéndoles. Hoy traigo un mensaje poderoso de parte de Dios. Dios va a ministrar tu vida. Es un mensaje que nosotros como cristianos debemos de ponerlo en práctica, ponerlo por obra, no solamente entenderlo, sino también llevarlo a la acción. Y es el poder del ayuno. Nosotros entendemos como el poder del ayuno, como el ayuno en sí, una abstenencia hacia los deseos carnales, una abstenencia de comer alimentos para podernos consagrar a Dios, para poder buscar a Dios en la intimidad, para poder tener ese acercamiento a Dios en cuanto a nuestro espíritu. Entonces el ayuno no es solamente en dejar de comer o privarte de alimento sólido, de alimento natural, sino que de alguna forma es el resultado del ayuno. Debe de ser el proceso y el resultado del ayuno debe de ser esa búsqueda constante de Dios, esa intimidad con Dios, dejando de alguna forma, dominando la carne, absteniéndose de la comida para poder dominar esos deseos carnales, esas pasiones juveniles, esas pasiones de la carne, esas emociones o raíces de amargura que aún brotan en nosotros. Entonces, o si hay alguna área que no le hemos entregado a Dios, es a través del ayuno, donde se rompen cadenas, donde se vencen potestades, donde se derriban argumentos, donde se destruyen maldiciones, donde se rompen cadenas, donde se rompen ataduras. Y es en el ayuno donde se liberan de forma donde se libera nuestro espíritu, donde se libera esas ataduras que nos tenían atados por el pecado. Entonces es donde se rompen géneros y vemos que en el ayuno es donde nosotros debemos de buscar esa intimidad con el Padre, esa intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, para poder ser llenos de su Espíritu y poder tener un control de nuestra vida carnal, de nuestras emociones. Y es donde en el ayuno debe de haber una búsqueda constante, sí, para obtener un nivel espiritual mayor que cuando iniciamos el ayuno. Entonces yo te hablaba del ayuno como una abstenencia carnal, como una abstenencia en el espíritu, que el espíritu domine a la carne, porque recordemos que esa es la lucha constante de la carne contra el espíritu y el espíritu con la carne, porque la carne es débil, la carne no se deja dominar. Y es conforme al ayuno cuando uno decide buscar a Dios a través de la oración y a través de la palabra, que decide hacer esa entrega a Dios total de todo su ser para que Él tome el control de su vida. No es tanto que tú vayas a dominar tus emociones, que tú vayas a dominar tu carne. No, es Dios quien va a dominar tus emociones. Es Dios. Claro, tú eres ese instrumento. Claro que tu espíritu está conectado al Espíritu Santo. Tu espíritu está conectado y debe de estar conectado con el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta, en la sesión anterior te hablaba de que nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo. Y hoy te quiero hablar del poder fundamental, del poder del ayuno. El ayuno es tan fundamental, tan eficiente, tan poderoso, que si tú lo empleas correctamente, puede traer sanidad a tu vida, puede haber liberación en tu vida, puede haber todo aquello que anhelabas, todo aquello que de alguna forma vienes cargando en tu vida, se lo entregas en el ayuno y la oración. Entonces, yo ya te había hablado también en otra sesión anterior sobre el poder del compromiso, el poder de la oración, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y hoy te voy a hablar sobre el ayuno. Quiero que cierres tus ojos para encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por este nuevo día, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú tienes el control de los tiempos, porque en ti, Señor, está todo, Señor. Porque en Jesucristo habitó toda la plenitud de la deidad, Señor. Y Jesucristo fue ese medio y es nuestro mediador, Señor, para
para acercarnos a ti, para tener tu perdón, Señor, para ser justificados ante tu presencia, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por el propósito que vino a hacer en este mundo en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por la vida, por la salud, porque nos has proveído y porque nunca, nunca me has abandonado, Señor. Padre, permítenos ser alimentados con tu palabra. Trae sabiduría a nuestras mentes, inteligencia, amor, poder y dominio propio, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, y que lleguemos a un entendimiento pleno de tu palabra y de lo que tú quieres que hagamos en este nuevo día, Señor. Bendice nuestras acciones, bendice lo que hablemos, bendice nuestro corazón, bendice nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Padre, nos entregamos a ti en este día, Señor, para que tú hagas con nosotros conforme a tu imagen y semejanza, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y te hablaba sobre el ayuno, que no solamente el concepto que uno tiene así de forma general, dice, no, pues es que existen muchas clases de ayuno, está el ayuno intermitente, está el ayuno parcial, está el ayuno de ciertas prohibiciones que uno tiene que hacer en su carne. Sí, pero el concepto general del ayuno es una abstenencia de ingresar alimentos para poder tener una entrega o una intimidad a Dios. Claro que existe el ayuno intermitente para poder bajar de peso, existen los ayunos parciales de alguna forma, por si el médico te diagnosticó una enfermedad, pues el médico te da una dieta y tú entras en un cierto ayuno, pero esos son conceptos seculares. El concepto que está en la palabra es abstenerse de alimento carnal, de alimento sólido natural o vegetal o animal. Todo alimento que ingresa a nuestra boca es abstenerlo, controlarlo para poder tener una entrega espiritual con Dios, para poder buscar su rostro, para poder buscar su presencia y para poder ser llenados de su Espíritu Santo. Claro que hay ayunos privados, hay ayunos públicos. Yo cuando inicié esta entrega de este año con Dios, el pasado 4 de octubre del 2023, yo decidí hacer un ayuno y oración y lectura de la palabra junto con ejercicio. Y hasta este mes, 1 de septiembre, lo decidí hacer público. Pero todos los meses anteriores fueron privados. Entonces te das cuenta que el ayuno puede ser tanto privado como público. Y eso no hay ningún problema en la palabra. Nada más que si tú haces a Dios compromiso, cumple lo que prometes, porque dice la palabra de Dios que no se complace en aquellas personas, Dios, que se comprometen o que prometen una cosa y no la cumplen. Que tu sí sea un sí en el Señor, y si te comprometiste en un ayuno y ya lo iniciaste, termínalo. Porque Dios va a ver tu compromiso, Dios va a ver tu responsabilidad. Y claro que un ayuno debe de ser tomado con un propósito. Un ayuno debe de ser tomado con seriedad, con compromiso, con convicción. Debe de ser tomado con fe, con amor, con valentía. Debe de ser tomado con esas características de voluntad. No debe de ser forzado el ayuno. No debe de ser para ser visto por los hombres, para ver si obtienes un grado de fama. No. El ayuno debe de ser con toda humildad, con un corazón contrito y humillado. Así debe de ser el ayuno. Debe de ser con mucha fuerza de voluntad, con seriedad, con esa entrega total, con disciplina, con dominio propio. Debe de ser el ayuno en oración y lectura de la palabra, porque es la fortaleza del ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Si te abstienes de comer las cosas de este mundo, cualquier alimento para poder entrar en ayuno, ¿de qué te vas a alimentar? Pues de la palabra, porque dijo Jesucristo que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él ayunó esos 40 días y de alguna forma tuvo ese enfrentamiento con Satanás, y Él le respondía con la palabra y resistió al enemigo. Era una lucha física, espiritual. Jesucristo contra Satanás en ese momento.
Tenía a Satanás enfrente provocándolo. Y Jesucristo lo desafió, Jesucristo le contestó con valentía, con poder, con amor, con argumentos sólidos en la palabra. Jesucristo resistió y salió victorioso, y el enemigo no tuvo a dónde más que irse, más que huyó. No tuvo a dónde más que hacerse. Se rindió en ese momento porque sabía el poder de la palabra y sabía que estaba respaldado por el Padre, Jesucristo. Y sabía que su hora estaba contada. Entonces Satanás quería hacer todo lo posible o lo imposible para poder detener el propósito de Jesucristo. Y lo vemos en la tentación, que le dijo, aviéntate por esta altura y Dios mandará a sus ángeles para que te recojan. Fíjate, quería que se cometiera un acto de homicidio, de suicidio, que se quitara la misma vida a él, que porque a sus ángeles iba a mandar Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo le respondía con la palabra. Y él le dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y al solo servirás. Y estaba tentando a Jesucristo. Y nos damos cuenta que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo en cuanto a conducta, y vemos en él un nivel superior, supremo de fe. Tenía una fe excelente, es el ejemplo de fe que debemos de seguir, es el ejemplo de vida que debemos de tomar, Jesucristo. Y vemos en él cómo ayunó, cómo se abstuvo de toda la comida carnal que pueda satisfacer esos deseos de hambre, para poder tener esa entrega a Dios. Y claro que en el ayuno vimos la tentación, en el ayuno también vienen tentaciones, en el ayuno también vienen pruebas. Y quiero que entiendas el concepto básico del ayuno. Para no redondear tanto en el tema, el ayuno es abstenerse de las cosas de este mundo, tanto en comida como cosas materiales, como todas las cosas. Es llevar una vida de entrega, una vida de santidad a Dios en un periodo, en un intervalo de tiempo, en un lapso de tiempo, para poder tener esa entrega con Dios, esa devoción, esa intimidad, y poder alcanzar un nivel espiritual superior al que iniciamos el ayuno, y poder de alguna forma demostrar el fruto del Espíritu Santo, dominar esas emociones conforme al propósito que hayamos iniciado el ayuno. Todo ayuno tiene que tener un propósito, todo ayuno tiene que tener un porqué. ¿Por qué lo vas a hacer el ayuno? ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces tú tienes que definir el propósito de Dios. Tú puedes decir, el ayuno lo quiero voy a iniciar un ayuno para que Dios me dé sabiduría. Voy a iniciar un ayuno para que Dios me dé poder de dominio propio. Voy a iniciar un ayuno para que Dios me ayude a no mentir, a no causar divisiones, para dominar la carne, para alcanzar un nivel espiritual superior. Entonces el ayuno tiene que tener un propósito. Eso escríbelo, grábatelo en tu mente. No puedes iniciar un ayuno así nada más. A veces hay convocatorias en la iglesia donde dicen, vamos a iniciar un ayuno. Antes de comprometerte, examínate. Examínate si no estás comprometido con algo en el mundo. Y si estás comprometido con algo en el mundo, trata de romper ese pacto que hiciste, o de finalizar ese pacto, de finalizar ese compromiso que hiciste con el mundo, para poder iniciar el proceso de Dios en el ayuno. El ayuno es un proceso porque tiene un inicio y un final. Así como lo inicias, así también lo tienes que entregar, lo tienes que finalizar. Y en la finalización del ayuno tienes que entregarlo, decirle a Dios, Dios, te entrego este ayuno, gracias por haberme bendecido, gracias por haberme mostrado tantas cosas en tu palabra, por haber alcanzado ese nivel espiritual, gracias Dios. Y tienes que entregar el ayuno, te entrego Dios el ayuno. Entonces el ayuno tiene un propósito, tiene un porqué, un para qué, tiene un inicio, tiene un periodo de lapso de proceso, y tiene un final.
Y créeme que en el lapso de proceso, donde estés, yo no sé en qué lapso estás ahorita, yo estoy en el lapso de proceso. En ese intervalo de tiempo van a haber muchas cosas, vas a ver muchas cosas sobrenaturales, tanto de Dios como del enemigo, con bendiciones de Dios como ataques del enemigo. Y tienes que estar preparado, vestido con la armadura de Dios. También te predicaba sobre este mensaje sobre la importancia de estar vestidos con la armadura de Dios para poder apagar todo dardo del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y debes de estar vestido con el apresto del Evangelio, con la coraza del Espíritu Santo, con la coraza de la salvación. Debes de apagar esos dardos con el escudo de la fe, de defenderte en la espada en la palabra, con la espada en la palabra. Entonces, esa es la armadura de Dios. Tener amor ante la adversidad, porque no puedes odiar a tu prójimo, porque son vasos de deshonra que el enemigo utiliza para atacarte. Y créeme que puedas decir, es que el ayuno es el punto débil de mi ser, porque es cuando el enemigo me va a venir y me va a atacar. Claro, pues eso es lo que va a buscar el enemigo, un punto débil para poderte atacar. Y el ayuno no es ninguna debilidad. En cambio, el ayuno es todo lo contrario, es una fortaleza espiritual tremenda para poder derribar fortalezas espirituales, para poder derribar generaciones, para poder derribar de alguna forma potestades que se levanten en contra tuya. En el ayuno se rompen maldiciones, en el ayuno se rompe toda hechicería, en el ayuno se rompen cadenas, ataduras, ligamentos. En el ayuno se domina la carne, en el ayuno se muere a la carne. En el ayuno hay una constante negación de sí mismo, porque todo aquel que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tiene que haber una negación constante de sí mismo. De nosotros mismos tiene que haber esa negación. ¿Negación a qué? A la carne, a las pasiones, a las emociones, a todo deseo carnal que venga a nuestra mente. Debemos de negarnos a nosotros mismos y esa negación debe ser constante. Entonces los discípulos de Juan se juntaron en aquel entonces para poder interrogar a Jesucristo, tanto los discípulos de Juan como los fariseos, y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y vamos a ver ese pasaje en Mateo, vamos a ver en Mateo 9, 14 al 15, y vamos viendo la palabra, dice 9, 14. Dice, ese es el contexto de ese pasaje. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjate, ¿acaso ellos pueden estar tristes? Ellos en ese momento tenían a Jesucristo. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, tenían a Jesucristo en ese momento con ellos. Y ellos no podían demostrar tristeza, ellos demostraban alegría, ellos demostraban convivencia, ellos demostraban armonía entre ellos, paz, todo el fruto del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan se preguntaban, ¿por qué no están ayunando? Y Jesucristo les respondió, porque yo estoy todavía con ellos, todavía ellos no están ayunando, todavía ellos no van a ayunar en este momento porque yo estoy con ellos. Pero vendrá el día cuando yo ya no esté y entonces van a tener que ayunar. Entonces van a tener que pelear de forma espiritual para poder dominar la carne y todos los ataques que vengan del enemigo. Es en el ayuno donde uno alcanza ese entendimiento espiritual y donde Dios derrama de su espíritu y Dios derrama de sus dones
y del fruto del Espíritu Santo, Dios derrama de la sabiduría para que tú llegues a un entendimiento de que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Todo lo que viene a tu vida tiene un propósito, un porqué. Y en el ayuno entiendes todo eso, que tienes que de alguna forma entregarte a Dios para que Dios, la obra que inició en ti, la termine, la vaya perfeccionando conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayas viviendo en esta vida. Claro, el ayuno es un ciclo, es un proceso, tanto como tiene un inicio y un final, y debe de tener ese propósito, un propósito en Dios, un propósito que sea conforme a la palabra, un propósito que glorifique principalmente el nombre de Dios. Porque Dios siempre debe de ser el centro de tu vida, el centro de tus emociones, debe de ser el centro de tu mente, de tu inteligencia, debe de ser el dueño total de tu vida. Entrégale todo a Dios en el ayuno. Y dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Jesucristo es el esposo. Entonces él estaba haciendo una figura de entre el esposo y la esposa. Ahí estamos viendo cómo él se manifiesta con autoridad y dice, ahorita yo estoy con ellos, pero vendrá cuando yo ya no, vendrá el tiempo cuando yo ya no esté con ellos y entonces ayunarán. Dice su palabra. Y vemos también el ayuno, el tipo de ayuno que Dios lo caracterizó principalmente como si fuera un ayuno privado, un ayuno en oculto, un ayuno con devoción, un ayuno en intimidad. Claro que hay ayunos públicos donde se convoca toda la congregación para poder ayunar, donde se hace la convocación, donde se convoca, al público en general para hacerlo de forma pública. Pero hay ayunos privados y Dios, Jesucristo dijo que procures mejor el ayuno privado, el ayuno en intimidad, porque es donde Dios te ve en lo íntimo, en lo privado, en lo oculto, y dice que todo lo que hagas en privado y en oculto para Dios, Él te lo va a recompensar en público. Y ese es el ayuno que Jesucristo nos puso como ejemplo, como forma para poderlo emplear. No tanto el ayuno como público. El ayuno en sí es el ayuno, independientemente si es público o privado. El ayuno es el ayuno y es esa entrega constante. Pero si tú ya lo haces público, tantas miradas de gente vas a tener atraídas a tu ser, que si tú llegas a fallar en un punto, ¿cómo te vas a justificar ante las multitudes? Por eso Dios dice, no lo hagas público, porque vas a tener la demanda de las personas que te están mirando, vas a tener la presión de las gentes, y si fallas en algún punto te van a criticar, si fallas en algún punto va a haber sentencia de crítica. Por eso hazlo en privado y comprométete hasta cierto punto. Y Dios, que ve lo que estás haciendo en privado, te recompensará en lo público. Y si lo haces en público, cumple lo que prometes, cumple la fecha que dijiste, resiste hasta el final, persevera. Y vamos hacia el siguiente punto, donde Jesucristo nos pone el modelo de ayuno. Es un modelo, una estructura de ayuno. Claro, así como la oración, también el ayuno debe de tener una estructura, debe de tener un inicio, un proceso de ayuno y un final. Y en la estructura del ayuno debe de haber el principal elemento del ayuno es el porqué. El principal elemento del ayuno es el propósito, para qué lo estás haciendo. Y esa estructura la vemos en el modelo que dejó Jesucristo en Mateo 6:16. Vamos a 6:16 y dice su palabra, Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros. O sea, no seas escandaloso. Si vas a ayunar, ayuna en privado. Si vas a ayunar en público, guarda la seriedad, sé comprometido, sé responsable con lo que dices, no seas austero. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. O sea, no toques campana, no seas escandaloso, voy a ayunar. No,
hazlo en silencio, hazlo callado, con disciplina. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos te mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Fíjate, los hipócritas son así. Dicen, voy a ayunar para esto y bla, bla, bla. Y nada más lo hacen de forma superficial, cuando no hay ni siquiera un grado de entrega a Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta si esa persona se está entregando a Dios en el ayuno? En su forma de hablar, en su conducta, por sus frutos los conocerás. Si en él hay fruto del Espíritu Santo, y te está revelando que si hay una convicción, entonces que si hay una entrega. Si en él ya vistes que hubo un grado de cambio en el proceso que está llevando, pues entonces dices, sí le está dando efecto el ayuno. Compara su antes con su durante y su después, y te vas a dar cuenta si esa persona realmente cambió, si realmente le ayudó el ayuno, si realmente tuvo en el ayuno un encuentro con Dios, una entrega total. El ayuno es para buscar de Dios. El ayuno es para buscar esos secretos ocultos de Dios, esa sabiduría oculta ante los hombres. ¿Quieres sabiduría? Busca a Dios en oración y ayuno. ¿Quieres inteligencia? Entrégate totalmente a Dios en la oración y en el ayuno y verás que Dios hará prodigios y maravillas en tu vida. Cadenas de adicción, de drogadicción, de hechicería, de maldición se romperán en el ayuno. Porque el poder del ayuno es sobrenatural. Es sobrenatural. Entrégate a Dios en oración y ayuno. Entrégate a Dios. Créeme que Dios hará milagros en tu vida. El ayuno debe de ser acompañado con alabanzas. Debe de ser acompañado el ayuno con oración, con lectura de la palabra. Para que haya ese alimento espiritual. Te estás absteniendo de las cosas carnales para poder alimentarte de la palabra de Dios. Te estás alimentando te estás absteniendo del alimento de este mundo para poder alimentarte de lo espiritual, del alimento espiritual que es la palabra. Y vemos el modelo de ayuno, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, lava tu rostro. Si tienes aceite ungido, unge tu rostro. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. O sea, no lo hagas con un interés de público de obtener fama. De que digan, ay, el pobrecito está ayunando por la situación que está pasando. No, no lo hagas por el pobrecito. Hazlo por convicción, por fe, por fortaleza espiritual, para poder vencer todo argumento, toda falsedad que se haya levantado en contra tuya, para poder derrumbar toda fortaleza espiritual, toda potestad que te esté agobiando, toda potestad de maldición que se haya dictado contra ti, se romperá en el ayuno, en la oración y el ayuno. Ahí tendrás ese encuentro íntimo con Dios. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, para no mostrar a la gente. Y si lo haces público, ten compromiso, responsabilidad y seriedad, y cumple lo que prometes. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así es. Así es. Si lo haces en privado, con mayor razón, ten ese encuentro con Dios. Dile, Dios, quiero ser llenado por tu presencia, quiero ser ese hombre de fe que tú deseas que yo sea, quiero tener esa entrega contigo, ayúdame, Señor, en mi debilidad, ayúdame, Señor. Y el Señor te va a decir, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando eres débil, Dios es fuerte en tu vida. Cuando eres débil, Dios toma control de tu vida. Cuando te entregas a Dios,
en tu totalidad, Dios toma control de todo tu ser. Tiene que haber una entrega total en el ayuno a Dios, para que Dios empiece a obrar en ti. Y vemos esa figura en Daniel, en el profeta Daniel. Cómo Daniel se entregó a Dios ante diferentes reinados, porque Daniel experimentó en Babilonia y en las ciudades que estuvo como prisionero, como gobernante, como de alguna forma como consejero. Daniel tuvo diferentes cargos delante de diferentes reyes. Y él tuvo esa entrega a Dios total. Y le tocó ver muchas cosas sobrenaturales de Dios. Le tocó ver cómo de alguna forma sus amigos fueron ayudados por Dios cuando los metieron al horno de fuego. Cuando él estuvo en la fosa de los leones. Dios cerró esas bocas de esos leones hambrientos. Dios protegió a sus amigos en el horno de fuego. El ángel de Jehová se paseaba en ese horno protegiendo a sus amigos. El ángel de Jehová se paseó en esa fosa de esos leones y cerró esa boca. Cuando Daniel, de alguna forma, el rey vio que no quiso adorar a su imagen. Y vemos que Daniel es un ejemplo en conducta, en fe y en lo espiritual, en la entrega total a Dios, porque buscó a Dios en toda oración, ruego y súplica, para que le fueran revelados esos sueños, para que le fueran reveladas esas interpretaciones de lo que los reyes querían en ese momento, de lo que el rey Nabucodonosor quería en ese momento. Entonces te das cuenta que Daniel tuvo una entrega a Dios. Y es un ejemplo, de vida, es un profeta que Dios levantó. Y vemos eso en Daniel 9:3. Vamos a Daniel 9:3. Dice su palabra. Daniel 9:3. Vamos para allá. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjate, buscó a Dios, porque en ese tiempo había un cambio de gobierno, entró el rey Darío, de alguna forma, y el pueblo de Israel estaba siendo pues prisionero, era prisionero de alguna forma, eran prisioneros de ellos, y entonces el pueblo de Israel necesitaba esa fortaleza de parte de Dios, necesitaba esa oración, esa palabra de aliento de parte de Dios. Entonces Daniel buscó a Dios, buscó su presencia, buscó de Él para que de alguna forma trajera Dios esa fortaleza al pueblo, esa libertad. Y vemos que Daniel aquí tiene una entrega con Dios. Y dice, y volví mi rostro a Dios. Pregúntate en este día si has cometido algo malo delante de los ojos de Dios, algún pecado, alguna área que no has entregado a Dios. Es momento de que vuelvas tu rostro al Señor. Es momento de que le entregues a Dios todas tus cargas en este día. Es momento que le entregues a Dios todas tus aflicciones y el problema por el que estás pasando. Y aquí vemos a un Daniel que vuelve su rostro a Dios. Ya te cansaste del mundo, ya te cansaste de todo lo que está pasando. Vuelve tu rostro a Dios. Así pasó como con el hijo pródigo. Se le dio su parte, la despilfarró en el mundo, se perdió por el mundo, cayó hasta lo más bajo, hasta lo más vil y menospreciado. Comía con los cerdos. El hijo pródigo comía de las migajas de los animales.
Y se acordó en ese momento, tengo que volver a mi Padre, tengo que volver a Dios. Tengo un Padre que me ama y que ahí no me faltará nada, ni comida, ni sustento, ni nada. Es momento de que te vuelvas a Dios. Es momento de que reflexiones en tu vida y digas, ya me cansé de vivir este mundo, me cansé de ser atribulado, de ser agobiado, ya no puedo más, las deudas me agobian, todo el mundo me presiona. Es momento que te entregues a Dios. Estás cargado totalmente, entrégate a Dios. Vuelve tu rostro así como Daniel, que se entregó a Dios. Y el hijo pródigo volvió a su padre. Y él pensó que iba a ser rechazado por su padre. Y su padre lo recibió con los brazos abiertos, le puso calzado nuevo, le puso un anillo nuevo, le puso una vestidura nueva. Dios te está esperando con los brazos abiertos, porque con amor eterno te ha amado y por tanto te prolongó su misericordia en Cristo Jesús. Y Él te dice, hijo mío, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Y te pondré un anillo nuevo, una vestidura nueva, y todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas serán hechas nuevas. Esas promesas las da Dios cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, cuando tú le dejas entrar a tu vida y Él se convierte en el centro de tu vida, en el centro de tu mente. Entrégale todo a Dios en este momento. Tal vez rompas en llanto, tal vez te salgan lágrimas de tus ojos, tal vez caigas de rodillas en este momento y extiendas tus manos al Padre y le digas, Señor, ya me cansé de seguir la vida por mi propio afán. Perdóname, Señor, porque me he apartado de ti. Es momento de volver mi rostro a ti, de volver a la casa de mi Padre. Perdóname, Dios, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque he puesto más mis intereses personales que los espirituales. Ayúdame, Dios. Y Dios te va a ayudar en este momento. Es el primer paso que debes de hacer ante Dios, entregarte a Él, rendirte a Él. Él te va a dar la capacidad, Él no te va a quitar nada de lo que tienes, Él te va a dar la capacidad para que lo administres en Dios. Si antes lo administrabas en un concepto humano, Dios te va a ayudar a que lo administres de forma espiritual, de que lo administres conforme al propósito de Dios. Dios quiere tu corazón, Dios quiere que le sirvas con pasión, con devoción, con entrega. Y es en el ayuno donde se rompen esos géneros. Y vemos a un Daniel que vuelve a su rostro a Dios. Y no solamente esta vez lo volvía constantemente, porque constantemente Daniel tenía esa entrega a Dios. Buscándole en oración, fíjate, ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y el ayuno debe de ser acompañado con alabanzas, con ruegos, con oraciones. Vemos la tentación de Jesús, cómo Jesús fue probado, fue tentado por el enemigo como ser humano, y vemos cómo Jesús desafió al enemigo y lo derrotó, no solamente en el ayuno, sino también en la cruz. En la cruz, Jesús venció a Satanás. Lo vence en el ayuno, lo vence en la tentación del desierto y lo vence en la cruz. Y en la cruz lo venció eternamente, para siempre, quitándole su poder que tenía sobre la humanidad, quitándole el poder que tenía sobre la muerte, que tenía la muerte sobre nosotros. Las llaves de la muerte le fueron quitadas a Satanás, a la vez. El señorío que tenía sobre la muerte, sobre decidir a quién le quitaba la vida. Ahora ya no le corresponde a él quitar la vida, le corresponde a Dios.
De Dios es la vida y de Dios es la muerte. De Dios es todo. Porque Dios tomó posesión de todo cuando venció al enemigo en la cruz del Calvario. Porque había un señorío antes de la cruz por parte del enemigo que tenía dominio de la muerte, pero ya no lo tiene porque Cristo venció a la muerte, venció a Satanás, a todas las potestades y principados y los exhibió públicamente. Y aún así, toda acta de decretos que había en contra tuya, Él la quitó del medio, la arrancó, la clavó en la cruz y pagó por tus pecados. Y ese es nuestro abogado que tenemos con el Padre, nuestro perfecto mediador entre la humanidad y el Padre. Jesucristo vence al enemigo en la tentación en Mateo 4 del 1 al 11. Y vamos a ir cerrando. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fíjate, ¿cuánto tiempo ayunó Jesús? 40 días y 40 noches. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí en ese momento era para Jesús alcanzar ese nivel tan altísimo de la estatura del varón perfecto, ese nivel tan alto, tan completo y tan perfecto de la estatura del varón perfecto, de ese nivel tan alto espiritual. Por eso te digo que Jesús es nuestro mayor ejemplo de vida, en tanto en conducta como en lo espiritual. Fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser puesto a prueba, para ver si es cierto que Jesús tenía dominio propio, para ver si es cierto que Jesús era el Hijo de Dios, para ver si es cierto que Jesús tenía poder y autoridad, para ser tentado por el diablo. Para eso fue llevado al desierto, para ser probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de que ayunó, al final del ayuno, dice que tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de ayunar tenía hambre. Y el tentador le dijo, ¿tienes hambre? Pues convierte estas piedras en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es el ayuno, alimentarte de la palabra. Porque Satanás buscaba una caída en Jesucristo de que claro que podía convertir las piedras en pan, pero no iba a cumplir ahí no, Jesucristo no estaba para cumplir caprichos de Satanás. Porque si no, entonces se sometería a lo que Satanás le estaba pidiendo. Y al someterte tú a una persona, eres esclavo del que te sometes. Y ahí está mostrando Jesús que no es esclavo de Satanás y que no va a hacer lo que Satanás dice. Porque entonces estaría diciendo que Satanás es quien lo gobierna. Y él está mostrando mayor autoridad con la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está mostrando señorío, autoridad y que Satanás no tiene ningún poder sobre él. Si él hubiera hecho caso a Satanás, demostraría que Satanás lo gobierna. Y no, él es el Hijo de Dios. En ese momento representaba toda la plenitud de la deidad en esta tierra. Era 100% Dios y 100% hombre. Cosa que a muchas personas les es difícil entender cómo era 100% hombre y 100% Dios. Fíjate,
Y nos vamos a dar cuenta cuando le dice en los siguientes pasajes. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás quería que le cumpliera un capricho, un milagro, que se sometiera a eso. Y no, él le contestó con la palabra. Cuando estés en el ayuno, aliméntate de la palabra y trata de vencer esos dardos del enemigo conforme a la palabra. Busca fundamentos sólidos, argumentos sólidos para poder defenderte del enemigo, de esos principados y potestades. Busca la palabra y por medio de ella úsala para bien, no como negocio, para bien, y defiéndete del enemigo. Defiéndete con la palabra, no con argumentos humanos, no con filosofías huecas o fábulas. Defiéndete con la palabra, así como lo hizo Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Porque todavía estaba ayunando, estaba en la etapa final de su ayuno. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, a Israel, y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en un lugar alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate, ahora si no le cumplió el capricho de un argumento de él, ahora Satanás le saca la palabra, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahora lo combate con la misma palabra para ver qué argumento le sacaba contra el argumento que le estaba sacando Satanás. Y ahí vemos una pelea de palabra contra la palabra. Pero Jesucristo fue sabio y le siguió respondiendo con la misma palabra. Porque estaba sacando la palabra fuera de contexto, Satanás. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, Satanás le está diciendo a Jesús, en la altura que le llevó, le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate, suicídate, quítate la vida, aviéntate. Además que quería que le hiciera caso, Satanás decía que se quitara la vida. Al aventarte de un pináculo, de un lugar alto, pues vas a caer. Lo único que te va a detener ahí es la tierra. Es hacia la superficie que caigas. Te vas a suicidar. Entonces Satanás quería eso, que él se quitara la vida. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ahí vemos cómo Satanás lo tienta para que se aviente, sabiendo el resultado de aventarse, que puede quitarse la vida. Y ese no era la forma en que Jesús tenía que morir. Esa no era la forma en que Jesús tenía que entregar su carne. No era la forma en la que Jesús tenía que morir a este mundo, aventándose de un lugar alto, no. La forma correcta en la que Jesús tenía que morir era en la cruz. Y el Padre le resucitó al tercer día. Y Jesús le dijo, estamos en Mateo 4:7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí vemos cuando dicen, es que como Jesús era Dios, ahí te está diciendo, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaba tentando en ese momento? A Jesús. En ese momento Jesús representaba a Dios, toda la plenitud de la deidad. Ahí está el concepto que dicen, ay, Jesús no es Dios. Ahí te está diciendo, es que al mismo Satanás se lo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, tu Dios. Eso se lo digo para todas las personas que no creen que Jesucristo es Dios. Ahí te está diciendo, buscabas una palabra que te dijera que Jesús no era Dios, ahora te estoy argumentando de que Jesucristo es Dios. Y no salió de mí, de mis palabras, salió de las mismas palabras textuales de Jesús, que se las dijo a Satanás. ¿Cómo combates este argumento? Y eso lo voy a dejar para otro video, porque hay muchas personas que niegan la divinidad de Cristo, y todo el que niega la divinidad de Cristo es anticristo. Todo el que niega que Jesucristo es el Señor, todo el que niega que Jesucristo representó toda la deidad,
toda la plenitud de la deidad en esta tierra es anticristo, y todo anticristo tiene sus días contados en esta tierra y será sentenciado y condenado por Dios. No niegues la divinidad de Cristo. Jesucristo representó a Dios en este mundo. Jesucristo tiene la misma esencia del Padre y comparten la divinidad. No son la misma cosa. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Hijo está sentado a la diestra de Dios el Padre. No pueden estar sentados en el mismo lugar. Uno está sentado en el trono y otro está sentado a la diestra. Y el que está sentado a la diestra es el mediador, es Jesucristo. Es tu abogado que tienes con el Padre. Y aquí vemos que le dice Jesús a Satanás por su propia boca en Mateo 4:7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No lo dijo solamente una vez, lo dijo 2 veces: al Señor tu Dios. ¿Quién estaba representando a Dios en ese momento? Jesús. Toda la plenitud de la deidad. Y ahí te está diciendo que Él era 100% hombre y Él era 100% Dios. Y eso rompe pensamientos humanos, rompe cabezas, porque no llegas a entender cómo era 100% hombre y 100% Dios. 100% humano y 100% Dios. Y eso lo entiendes conforme vas leyendo la Escritura. Y vemos cómo Jesús se defendía, estando en ayuno, estando en oración. Se defendió con la palabra, con autoridad en la palabra. Así debes de defenderte en el ayuno, con autoridad en la palabra. Porque tú eres un hijo de Dios, y un hijo de Dios que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios no le deja pecar. Un hijo de Dios ama a su prójimo, un hijo de Dios ama a su adversario, un hijo de Dios ora por aquellos que están padeciendo necesidad. Un hijo de Dios se levanta cada día y agradece por este nuevo día. Un hijo de Dios da gracias. Un hijo de Dios sirve. Un hijo de Dios no echa mentiras. Un hijo de Dios no adultera, no fornica. Un hijo de Dios no anda en contiendas, en vanagloria. No busca la fama, no busca lo suyo propio, sino busca lo de Dios. Busca que su prójimo esté bien. Un hijo de Dios ama a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Se ama a sí mismo y ama a su prójimo. Ama a su esposa, ama a sus hijos, los acerca a Dios, no los aleja de Dios. Un hijo de Dios acerca a su familia a Dios. No hace nada indebido. Un hijo de Dios busca de Dios en intimidad, en oración, en ayuno, con toda súplica, con todo ruego, con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra en el 11, dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Después que el enemigo, que Satanás lo deja a Jesucristo, descendieron ángeles con Jesús y le servían. Tal vez esos ángeles le trajeron comida para poder finalizar su ayuno. Vemos que en esa etapa de 40 días Jesús fue tentado en el desierto, fue puesta a prueba su fe. Por eso te digo que en el ayuno va a ser puesta a prueba tu fe. Vas a ser tentado por el enemigo, y básate en lo que Jesús, en la autoridad que Jesús te dio como hijo, porque si eres hijo eres escogido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese era el mensaje anterior, que tú eres escogido por Dios. Y si eres escogido, eres hijo. Y si eres hijo, tienes la autoridad como hijo. Porque Jesucristo te dio esa autoridad, porque el Padre te dio esa autoridad en Cristo Jesús.
Y es la forma en la que en el ayuno te vas a poder defender, haciendo uso de la palabra, vestido con la armadura de Dios. Y vemos que finalizamos en Efesios 6:10 para que tengas entendimiento de lo que es nuestra lucha. Dice la palabra, por lo de Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjate, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate en la fuerza que tuvo Jesús en la tentación, fortalécete en esa fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para poder, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de esa armadura y sé firme, resiste al enemigo y él huirá de ti. Porque sabemos que el adversario vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. El enemigo vino para destruirte, para robarte tu paz, para agobiarte. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vístete con la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tu lucha, no es contra tu prójimo, no es contra tu esposa o tus hijos, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toma la armadura de Dios para poder estar firme y resistir ante todas esas acechanzas del enemigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta es la armadura de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Dice que los dardos del enemigo son como si fueran flechas de fuego que te atacan en tu mente, que te atacan en tus emociones. ¿Y cómo las vas a poder apagar? Con el escudo de la fe, en la palabra de Dios, fundamentado en la palabra. Y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos esos dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el Espíritu, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Le preguntaba la mujer samaritana a Jesucristo cuando le pidió agua de beber, y le dice, mis padres han dicho que en este monte van a adorar o adorarán al Padre, y Jesucristo, y ustedes dicen que es en el templo, y Jesucristo le dice, de cierto te digo que ni en este monte ni en ese templo, o sea en Jerusalén, adoraréis al Padre. Y dice que a partir de cierto te digo que a partir desde este momento adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, adoradores en espíritu y en verdad. Y Jesucristo le planteaba a la mujer samaritana que no era el lugar, no era la forma, era aquellos que se entregaban a Dios con un corazón contrito y humillado, aquellos que de alguna forma lo buscaban en intimidad, en espíritu y en verdad, no en falsedad, en espíritu y en verdad. Cuando tú hagas ayuno, hazlo en espíritu y en verdad. No lo hagas de forma hipócrita, hazlo de forma responsable. Porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ayuna en espíritu y en verdad. Busca de Dios en espíritu y en verdad.
Y te voy a dar unas características así muy generales de lo que es el ayuno y anótalas. Debe de haber estas características y virtudes en el ayuno. Debe de haber un propósito. Debe de hacerse con compromiso. Obviamente es la abstenencia de alimentos carnales para poder alimentarte de la palabra. Abstenencia. Debe de ser hecho el ayuno con responsabilidad, con seriedad. Debe de ser con consistencia, con perseverancia, con amor. Haz las cosas con amor. Con voluntad. Pon de tu voluntad en el ayuno. Si tú no pones de tu voluntad, ¿cómo quieres que Dios obre en el ayuno en tu vida? Hazlo con fe, creyendo en Dios. Hazlo con disciplina, con una entrega total. La entrega total va conforme a la voluntad. Pon de tu voluntad, pon esa entrega a Dios. Es con una constante negación. Negación al mundo, a todo lo que te rodea y a ti mismo. Negación a tus emociones, a las pasiones, a las atracciones de este mundo. Negación constante, tomando tu cruz, tomando la cruz del Señor cada día y siguiéndolo. Negándote a ti mismo. Debe de ser hecho con dominio propio, en oración, en búsqueda de la palabra, con pasión, con devoción, en espíritu y en verdad, en el entendimiento de Dios con sabiduría, con convicción, con un espíritu contrito y humillado. Obviamente el ayuno tiene un inicio, un proceso y un final, y debes de finalizarlo con toda devoción, con toda entrega a Dios, dándole gracias a Dios por el proceso. Quiero que cierres tus ojos, y esto era el tema, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos llegado a un entendimiento, a un razonamiento de tus escrituras, Señor, por habernos dejado el modelo, cómo podemos ayunar, cómo debemos de ayunar. Y no solamente lo dijiste en palabras, Señor, sino lo llevaste también en forma, en conducta, lo pusiste por obra en la tentación del desierto, Señor. Y nos demostraste cómo nos debemos de defender ante el enemigo, que no debemos de actuar conforme al enemigo, sino que debemos de actuar con sabiduría, en el entendimiento en tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos dé esa fortaleza, con denuedo, nos dé ese entendimiento para podernos defender de los dardos del enemigo, Señor. Porque constantemente somos atacados, Padre. Pon esa armadura tuya, Señor, en nosotros, esa armadura de Dios, para poder estar firmes. Para que, habiendo acabado todo, Señor, estemos firmes. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Porque dice tu palabra que seremos probados como por el fuego, y la obra de cada uno será puesta en evidencia, porque el día la declarará, porque como por el fuego será probada, Señor. Las obras de cada uno por el fuego serán probadas. Y si la obra de cada uno fuere buena, el fuego la probará, y al final saldrá victoriosa, será su fe con un resultado de alabanza y gloria. Añade a nosotros fortaleza, convicción, compromiso, Señor, seriedad en lo que estamos haciendo, porque tú eres un Dios con propósito, con orden y con seriedad. Ayúdanos a ser responsables en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, a ser responsables en el amar a nuestro prójimo, a no ser distintivos en el amor, porque tu amor es eterno, la profundidad y la altura de tu amor, la anchura de tu amor es eterna. No hay dimensión de tu amor. Si tú no hiciste distinción entre nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que hacer distinción en nuestro prójimo? Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a amar a aquellos que nos causan mal, a no devolver mal por mal, sino a devolver bien siempre, a hacer el bien siempre. Porque conoceremos la verdad, y la verdad nos libertará. Cristo es la verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Jesucristo. Me arrepiento de corazón en este momento. Perdona mis pecados.
Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque mi pecado me separa de ti. Perdóname porque le he hecho mal a mi prójimo. He hablado mal de él. Perdóname. Perdóname porque he querido atentar hasta incluso contra mi propia vida. He querido atentar contra mi prójimo. He tenido deseos de ira. He tenido deseos de maldad en mi mente. Han querido atraer esas pasiones carnales. Perdóname porque no has sido el centro de mi vida. Perdóname porque no me he entregado en totalidad a ti. Perdóname, Señor, por lo que estoy pasando en este momento. Perdóname porque no he sido buen hijo delante de tu presencia. Perdóname mis pecados. Perdona mi pecado. Me acerco a ti con un corazón contrito y humillado en este momento, para reconciliarme contigo, porque tú en la cruz, reconozco que tú en la cruz moriste por mí, moriste por mis pecados, y el acta de decretos que había en contra mía, tú la arrancaste de en medio y la clavaste en la cruz, y toda sentencia que había en contra mía, tú la pagaste en la cruz y la pagaste con precio de sangre, y el Padre te resucitó al tercer día, porque tú moriste por mí en la cruz. Y resucitaste para darme vida y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque escrito está en el libro mi nombre en este momento. Y a partir de este momento, si muero a este mundo, resucitaré a una nueva vida en Cristo Jesús, allá en los cielos. Porque las cosas viejas han pasado y he aquí son todas hechas nuevas. Tengo una ciudadanía nueva en los cielos, un pasaporte nuevo en este momento, y la convicción de que tú me has dado vida eterna y de que mi herencia no está en esta tierra, sino en los cielos. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por el propósito que vino a hacer en la cruz, porque me has perdonado en este día y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Dame la fortaleza en este día, en tu palabra, en el Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día, que tengas un día lleno de bendiciones. Échale ganas. Si vas a iniciar tu ayuno, busca un propósito, entrégate a Dios totalmente. Si te vas a abstener de ciertos alimentos, si lo vas a hacer el ayuno seco o con líquidos, o lo vas a hacer de forma intermitente, o no sé cómo lo vayas a tomar el ayuno, pero tómalo con toda seriedad, con toda responsabilidad, en el amor de Cristo. Persevera hasta el final, cumple lo que prometes. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. También es de los hijos de Dios decir no. También es de los hijos de Dios no comprometerse. Si te vas a comprometer en el ayuno, analízate a ti mismo, entrégalo todo a Dios, dalo todo. Dios hará milagros y prodigios y maravillas en el ayuno. Búscalo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y entrégate a Dios siempre. Ponlo como centro de tu vida. Dios te bendiga en este nuevo día. Amén.